Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Iglesia Evangélica, Monte de los Olivos. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva que es en Cristo Jesús. En este año 2026, di conmigo, año de nuevos comienzos. Amén. De extender el reino de Dios a todos los lugares donde Dios nos permita. Amén. Y por medio de la grabación y la telecomunicación vamos a llegar a lugares lejos. Y es aquí que hoy inicia un nuevo proceso, un nuevo propósito maravilloso en nuestras vidas. Por eso es que hoy quiero pedirle un favor muy especial. Tome su manual de instrucción. Vamos nosotros ahí al libro de Mateo, capítulo 16. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 16. Amén. Desde el verso 16 mismo. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 16, desde el verso 16. Cuando todos estén ahí me dicen amén. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Sagrado Espíritu Santo. Amén. Dice así en la lectura. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Di conmigo, Padre, te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, tu verdad y tu bondad todos los días de mi vida. Ayúdame a comprender, bendito Dios, conforme a tu Espíritu Santo que mora en mí, redarguye mi mente en mis sentidos sensitivos y auditivos para poder comprender todo lo que tú tienes para mí. Hoy vine a escuchar palabras de vida y no de muerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor, y pónganse cómodos. Desde el año pasado habíamos nosotros meditado algo muy importante y habíamos comenzado a estudiar qué era el reino de Dios. Amén. Sí, y yo iba a decir, quiero comenzar con un tema específico en este año 2026, pero algo en mi corazón, conforme al Espíritu Santo, me redarguía que yo continúe dando a conocer, no solamente a la iglesia, sino al mundo entero, verdaderamente qué es el reino de Dios. Amén. La importancia de conocer los principios del reino, la importancia de entender quién soy en el reino, amén, y qué es lo que debo de hacer bajo la cobertura y la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros para manifestar el reino de Dios en la tierra, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Hay algo muy importante. En este versículo bíblico, este hombre llamado Pedro da una respuesta contundente. Nosotros vamos a leer dos versículos anteriores. El versículo 14 dice: y ellos, y estaban ahí todos los Pedro y todos los discípulos de Jesús, y vamos a ver una confesión maravillosa.
Dice, y ellos dijeron unos a otros, Juan el Bautista, pero porque había surgido una pregunta muy especial, que vamos a verlo en el versículo 13, dice así, y viniendo Jesús a la región de Cesarea, vamos a tener, alumbrar un poquito aquí, soy yo, me estoy quedando un poco ciego. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, y Felipe preguntó y a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy? Amén, yo. Entonces, en medio de ellos se levanta Pedro para hacer la respuesta contundente. Y Pedro dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, mientras las personas o el mundo donde él andaba, donde él caminaba, ¿sí? Ahí en Cesarea, no conocían verdaderamente quién era Jesús. Pero él comenzó a hacerle una pregunta porque Jesús quería saber verdaderamente si sus discípulos verdaderamente lo conocían o no. Amén. Y surge la pregunta, ¿y vosotros quién dice que soy? Y Pedro, poniéndose de pie, entonces respondió categóricamente una palabra sin dudar. Amén. Respondió Simón Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero algo acontece allí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, amén, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué preciosa respuesta y qué maravilloso es lo que vamos a entender de este misterio del reino. Ahora, Jesús había dado a conocer su palabra desde la primera manifestación después que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando está bajo la unción del poder del Espíritu Santo, es aquí que Jesús se da a conocer a cada cual conforme el propósito eterno. Ahora, estaba Cristo dando a conocer la palabra del reino. Ahora, esta palabra era algo que estaba oculto. Di conmigo, los secretos, misterios del reino iban a ser revelados por medio de Jesús. Y apenas Jesús vino a Galilea, lo primero que dijo, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Vamos a decirle, la iglesia se acuerda. ¿Qué fue lo primero que dijo? Y venía en el poder del Espíritu para anunciar ¿qué cosa? Solo un propósito. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora Jesús iba a extender el reino de los cielos. Iba a dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Y por medio de ese misterio iba a escoger a hombres específicamente y especiales para esa misión. Di conmigo, dentro de esos hombres me ha escogido a mí. Vamos, di conmigo, dentro de esos hombres me ha escogido a mí. Digan las mujeres, dentro de esas mujeres me ha escogido a mí. Amén. Ahora, Él me escoge y primero me instruye y me capacita para poder obtener el conocimiento conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Amén. No de los hombres. Dios nos iba a capacitar conforme a la plenitud y a la medida de Cristo. Ahora estaba Cristo dando a conocer este misterio. Cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás,
no te lo reveló carne ni sangre. Desde ese momento nosotros nos damos cuenta que la relación de Dios con los hombres es por medio de su Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo es el que nos revela cuando estamos direccionados con Dios. Ahora, entre Cristo y Dios había una conexión, y la conexión que el Padre y el Hijo tenían era por medio del Espíritu Santo. Es aquí, cuando Jesús fue bautizado, que vino sobre él. Amén. El Espíritu Santo en forma corporal, está bien joven, en forma corporal de una paloma, para identificar ¿a quién? A Jesús, y darle a conocer a Juan el Bautista que verdaderamente él era el enviado de Dios. Amén. Y el enviado de Dios iba a dar a conocer los misterios y los secretos del reino. Eso es muy importante, entendamos. Ahora, este misterio iba a ser revelado, pero tenían que ser instruidos. Dios había llamado por medio de Cristo a hombres que al principio, ustedes ven a lo largo de la Escritura, que todos los llamados no habían calificado conforme a los estándares de la época. No habían calificado. Simón Pedro era un pescador. A ese pescador al cual llamaban del vulgo o del letrado, ¿sí? Dice que Dios vino ¿a qué? Por medio de Cristo a rescatar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Por medio de la palabra, Él iba a darle a conocer a cada uno de ellos esos misterios. Di conmigo, el misterio de Dios solo puede ser revelado por medio del Espíritu Santo. No hay otro canal. Amén. No hay otro canal. Ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo fue la concepción de Jesús. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que los principios del reino tienen una conexión del reino. Por eso es que la gente natural pelea reinos natural. ¿Cuánto hemos visto hermanos o pastores peleándose a iglesia? Porque no han entendido el reino de Dios. No han entendido el reino de los cielos. Ellos no han entendido la capacidad y la grandeza del reino de Dios. Cuando nosotros entendemos el reino de Dios, todas las cosas son diferentes. Amén. Todo es diferente. Primero, fluye la paz, el gozo, el amor y la misericordia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a darnos a conocer todas estas cualidades. Ahora, quiero introducir a Pedro primero. Quiero comenzar con este hombre que recibió un legado muy importante. Esta relación de comunicación con Dios y sus hijos nos recuerdan la voluntad perfecta de Dios. El origen de este hombre llamado Pedro, recuerden que su nombre es Simón, que también significa Cefa. ¿Sí? También significa Simeón. Cuando estoy extendiendo el nombre de Pedro, mi hermano, ¿sabe una cosa? Me llama la atención que Simón es lo mismo que Simeón. Amén. Y Simón significa en su nombre original el que escucha. ¿Están allí? ¿Qué significa? El que escucha. O al que Dios escucha. Escucha, solamente esto. Simón, cualquiera dice, Simón no significa nada. No. Simón viene del derivado Simeón. Amén. Y este hombre llamado Simeón fue el producto de aquella petición de Lea cuando no podía tener hijos. Amén. Ahí nació también este hombre llamado Simeón. Ahora podemos entender algo muy importante. Este nombre tiene un origen muy maravilloso. Para que este nombre tomara un renombre, Jesús tuvo que darle un nombre. ¿Están acá? Jesús le va a dar un nombre a Pedro para poder, ¿qué cosa? Extender el reino de los cielos por medio del nombre que le va a dar. Ahora, ahí viene lo importante. Jesús llamó así el nombre de Simón, le dijo que se llamaría Pedro, que significa Cefa. Aleluya. Entonces, o Kefa en hebreo. Este nombre traducido en griego significa Cefa, que también significa piedra o roca.
Amén. Ahora, Dios iba a estabilizar, no en Pedro, como la gente, yo he escuchado a muchas personas predicar por ahí diciendo, no, es que Dios va a estabilizar en Pedro la iglesia. Dice, y en esta roca, amén, en esta roca, vamos a ir paso a paso. Cuando la palabra en el libro de Mateo capítulo 16, el verso 18, hay una declaración profunda ahí y dice, esta declaración profética para el futuro, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ojo con esto, mira lo que dice, vamos a leer otra vez el versículo, mira lo que dice allí, escucha esta declaración profunda y profética. Y esta declaración profunda y profética iba a acontecer para el futuro. Y le dijo Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que entiendan esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la palabra dice y sobre, significa sobre autoridad delegada. Ojo con esto. La palabra aquí y dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra sobre allí significa autoridad delegada. ¿Qué significa? Autoridad delegada. Y mire lo que acontece allí. Y a ti, mira lo que le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le iba a dar a Pedro? Vamos por parte. Dice, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Muchas personas piensan, es sobre Pedro. Quiero que presten atención a esto. A Pedro le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Para el cumplimiento de la declaración profética de Cristo, toda palabra que salió de Cristo tenía que cumplirse. Amén. Di conmigo, toda palabra profética que salió de la boca de Cristo tenía que cumplirse. Por eso es toda palabra que era inspirada por Dios, dada a sus profetas, eran declaradas en tiempos pasados para tiempos presentes y futuros. Amén. Entonces, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana. Amén. Y por los siglos de los siglos. Esta palabra profética, quiero quedarme allí un momento. Pedro recibe autoridad. Amén. Di conmigo, Pedro recibe autoridad delegada de parte de Jesús para hacer y extender el reino de Dios. Qué precioso. Ahora, lo que una persona una vez me dice, pastor, ¿cómo puede ser posible? Había una pelea, un conflicto, y me dice, es que sobre Pedro fue fundada la iglesia. Yo le digo, recuerda, hay dos cimientos. El hombre que construyó en la arena y el otro que construyó en la roca. Si nosotros nos damos cuenta, todos los que construyeron en la arena, dice que vino, ¿qué cosa? Vinieron el viento fuerte, soplaron los vientos, subió el agua a gran magnitud. Dice que golpeó contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina. Pero todos aquellos que construyeron y edificaron en la roca inconmovible que es Cristo, ellos prevalecieron a pesar de las dificultades. Ellos avanzaron a pesar del dolor y del sufrimiento. Ellos llegaron a conquistar. Amén. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Amén. Lo que Jesús estaba declarándole a Pedro era una palabra de lo que él iba a hacer después que él no estuviera. Era
la palabra profética que Pedro iba a hacer después que no tuviera Jesús. Por eso es que le dice a Pedro: sobre esta roca, no tu roca, sobre esta roca. Estaba hablando de él en Pedro. Oh, santo. Estaba hablando del poder de Cristo en Pedro. Estaba hablando de la influencia del Espíritu Santo en Pedro. No es que Pedro era la roca es Cristo. Para una fuerte alabanza. Estamos recién entrando en materia. Esta roca inconmovible, que era Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a lo largo de toda la Escritura, Pedro siempre andaba atento. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Pedro siempre andaba escuchando a su maestro. Cuando todos dijeron y vieron la situación difícil, Pedro dijo: yo nunca me alejaré, nunca te negaré, yo estaré contigo hasta la muerte. ¿Quién dijo eso? Pedro. Y cuando vino las dificultades, di conmigo, las personas pueden prometerte. Por el reino de los cielos no es promesa de hombre, ni por circunstancia de hombre, ni tampoco por pensamiento humano, ni por lo que siente el corazón del hombre o del predicador. El reino de los cielos no se dirige por la fe del predicador. ¿Alguien escucha esto? El reino de los cielos no se dirige por la fe del predicador. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando el predicador oyó la palabra de Dios, esa palabra fue que lo convenció de juicio y de pecado y lo transformó en el ser que ahora. Entonces, por eso es que hoy día amanecemos de un modo y mañana amanecemos de otro modo. Hoy queremos buscar de la presencia de Dios y mañana no queremos buscar de la presencia de Dios. Y conmigo, el reino de los cielos no se trata de las emociones naturales de las personas. Amén. Pastor, ¿hoy hay culto o no hay culto? Sí, sí hay culto. Oh, yo pensaba que íbamos a descansar, la próxima semana teníamos culto. Es que el reino de los cielos no se mueve por eso. Amén. El reino de los cielos se mueve bajo la convicción de aquel creador. Amén. ¿Quién es el que pone la fe en el creador? Quiero que presten atención a esto, porque esto está por internet y esto va a haber una disputa increíble. ¿Quién pone la fe en el creador? Vamos, ¿quién pone la fe en el creador? Él es el creador, mi hermano. La fe no es puesta en el creador. El creador pone el conocimiento en el pueblo de Dios para que por medio del conocimiento creamos y nuestra fe crezca. La fe crece por el conocimiento que tenemos. Entre más conocimiento, más fe. Porque entre más conoces a Dios, más crece, más te afirma, más te aproma, más avanza. Oh, santo. Nadie pone fe en el creador. De él constituyó a Abraham heredero de la fe. Amén. ¿Y por qué lo constituyen heredero? Porque creyó. Dice, y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para ver la promesa anhelada. Amén. Y ese es lo hermoso de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros entendemos la palabra? Pedro comprendió la palabra. Sí. Al momento entendió. Sí. Entendió conforme a su naturaleza. Pero conforme a la guía del Espíritu Santo no entendió nada. Jesús le dijo, sobre esta roca. Pedro estaba entendiendo. Y le dice para palabra futura, pero a ti te daré las llaves del reino. ¿Lo entendió Pedro? ¿Quién lo va a entender? Y me estoy metiendo en un problema tremendo. ¿Quién lo va a entender? Porque si lo fuera entendido no había bajado oreja. ¿Están aquí? Si lo fuera entendido, entonces Pedro no le había bajado la oreja al criado del sumo sacerdote. No le fuera bajado la oreja a ese discípulo del sacerdote. ¿Pero por qué bajó oreja? Porque él no entendía todavía cuáles eran los protocolos del reino. Por eso Jesús lo mira, ve, y le dice que el que a espada hiere, a espada
también morirá. Pero tenemos que entender un protocolo específico del reino de los cielos. Escucha esto. El reino no era por el sentimiento, sino por el propósito del Padre. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Jesús dijo, esta palabra no es mía, esta palabra es la que oí de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Todo lo que el Padre declaró, eso es lo que yo declaro. Todo lo que el Padre pronunció es lo que yo pronuncio. ¿Qué quiere decir? Que cada palabra de la boca de Jesús había sido declarada por su Padre. ¿Estamos aquí? Sí. Por eso lo vemos a Jesús en toda la trayectoria de su vida, de su carrera, ¿sí? Hablar acerca del reino de Dios. Amén. Hablar acerca del reino de Dios es un misterio maravilloso. Vayan conmigo al libro de los Hechos, digo conmigo cumplimiento. Jesús le dijo, a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. En el libro del Hechos, capítulo 2, el del verso 14, una persona que lo lea fuerte allí. Libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Judea, Jerusalén, esto os sea notorio y oís mis palabras. Escucha esto. Estaba pasando y iba a llegar el cumplimiento de la Escritura. Di conmigo cumplimiento. Vamos, di conmigo cumplimiento. Jesús le dijo, te daré a ti las llaves del reino. Pero las llaves del reino no son naturales, sino espirituales. Amén. Quizás Pedro en el momento no entendió, pero en este momento iba a entender. Vaya conmigo al versículo 2, capítulo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento regio que sopló toda la casa donde estaban ellos. Y se le apareció lengua repartida como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, digo amigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aleluya. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en vuestras propias lenguas, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaba en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, en Asia, en Frígia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, dice ahí, cretenses y árabes, le oíamos hablar en vuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Amén. ¿Qué le escuchaban hablar? La maravilla de Dios. Entonces, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto. Entonces Pedro, el cual había recibido las llaves del reino, que significa la autoridad delegada por parte de Dios a través de Cristo, entonces se pone de pie para declarar las palabras que ellos tenían que conocer. Entonces Pedro les dice, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
varones judíos y de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. ¿Quién me dice cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, o en otras palabras, Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Di conmigo, Él recibe la autoridad, la llave del reino para poder difundir el evangelio de poder y de gloria. Amén. ¿Qué recibió Pedro? Y a ti te daré la llave del reino. Amén. Y ahí viene algo más increíble. Vayan conmigo al versículo 19. Esa llave del reino, ¿sí?, de los cielos, iba a abrir puertas. Una llave significa autoridad para abrir y para cerrar. Amén. Mira lo que estaba sucediendo. Ahora Pedro iba a hacer algo muy importante. Digo conmigo, va a empezar a abrir. ¿Están aquí? ¿Cómo va a empezar a abrir? Cuando comienza a declarar la palabra del evangelio del reino y le diciéndoles a ellos: varones, hermanos, esto no es tan ebrio. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, y sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu para que profeticen. ¿Están aquí? ¿Qué iba a suceder? Iban a profetizar. Pero no iban a profetizar cualquier palabra inventada por hombres. Ellos iban a profetizar conforme el Espíritu le daba que hablasen, conforme a la guía del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Esto es maravilloso. El significado de autoridad. La autoridad espiritual representa el poder. Digo conmigo, la autoridad espiritual representa ¿qué cosa? El poder para edificar y gobernar en los asuntos divinos. ¿Qué representa la autoridad espiritual? Una llave representa autoridad para abrir, por lo cual ese poder delegado por Dios por medio del Espíritu Santo va a formar parte de nuestra vida desde el momento que abrimos nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador. Desde el momento que abrimos vuestra oración a Cristo como Señor y Salvador, algo iba a suceder. Digo conmigo, nos fue dado una autoridad delegada. ¿Están aquí? Y esa autoridad que iba a venir sobre vosotros cuando recibimos a Cristo, recibimos las llaves, las arras de vuestra herencia, el cual nos iba a guiar, a perfeccionar por medio de la Escritura, nos iba a capacitar para poder extender el reino de Dios. ¿Estamos ahí? Una fuerte alabanza al Señor. Qué precioso es nuestro Dios. Di conmigo, las llaves me dan autoridad espiritual. Porque no estamos hablando de llaves natural, sino del poder del Espíritu Santo. Y cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, ya no eran los discípulos flojos. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ya no gritaban defiéndenos. Ya hablaban con autoridad y con denuedo en el Espíritu Santo.
ya hablaban con poder. Entonces la iglesia tiene que levantar y entender que nosotros no somos cualquier ciudadano. Se nos fue delegado y se nos fue asignado una identidad. Di conmigo, tengo identidad del reino. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, me va a capacitar para que yo entienda cuál es mi verdadera identidad en el reino. Ustedes se dan cuenta que cuando Pedro fueron llenos del Espíritu Santo, todos los 120 que estaban en el aposento alto, ninguno de ellos volvió atrás. ¿Están allí? Sino que comenzaron a enfrentar los embates de la vida. Ya no peleaban con su fuerza, peleaban con la autoridad delegada del reino. Y cuando tú hablas conforme a la autoridad delegada del reino, tu vida cambia, tus pensamientos cambian, porque tú ya no involucras tus sentimientos con el reino, tú involucras el conocimiento del reino y lo aplicas en tu vida para formar el carácter de Dios en ti y avanzar. Esa autoridad me da acceso y entrada legal. ¿Qué me da? Acceso y entrada legal. Ya no vamos allí. Recuerda, di conmigo, soy una hija del reino. Los hombres digan, soy un hijo del reino. Vamos, las mujeres digan, soy una hija del reino y tengo autoridad legal. El enemigo ha pensado y siempre está luchando, y él está siempre usando para que tú y yo no entendamos, y quiere hacerle creer a la iglesia que tú y yo creamos de que no somos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Y lo que Dios anhela que nosotros entendamos verdaderamente quiénes somos en el reino. Cuando entendemos quién somos en el reino, nuestra vida cambia. Por eso una persona me dijo a mí, varón, cuando yo me convertí al Señor, me puso 30 días y yo iba a volver. Y yo le digo a ese varón, voy para los 30 años, es diferente. Porque desde que Dios me llamó, no puedo darte un testimonio de me fui para el mundo y regresé. ¿Sabe por qué? Porque me comenzó a enseñar cuál era mi verdadera identidad. Cuando nosotros comenzamos a entender cuál es nuestra identidad en el reino, di conmigo, mi vida toma un rumbo diferente. Mi vida comienza a tener valor. Mi vida ya no carece de sentimientos llevados por emoción. Mi vida comienza a caminar bajo los estándares de Dios. Amén. Mi vida mismo comienza a tener, digo amigo, diferentes hábitos. ¿Qué comienzo a tener? ¿Qué comienzo a tener? Porque tú comienzas a dejar todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Malos pensamientos vienen a nuestra vida y tú lo confrontas con la palabra. Di conmigo, identidad del reino. Di conmigo, el conocimiento de Dios forma en mí su carácter. ¿Cómo forma en mí su carácter? ¿Cómo lo forma? Aleluya, di conmigo, por medio del conocimiento de la palabra, comienza a formar en mí el carácter de Cristo para poder testificar el evangelio del reino. Entonces mi vida toma otro rumbo. A veces hemos vivido como cristianos muchos años sin saber quiénes somos y a dónde vamos. Cuando yo veo a las personas que se alejan del Señor, automáticamente identifico de que no conocen ni la palabra del Señor, peor conoce el reino. ¿Qué podrá hablar de la fe? Si hablamos de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se puede ver. Y cuando nosotros no podemos ver y creer, eso es acción. Y a esa acción se le llama fe, porque cree en la palabra que salió de la boca de Dios. Es una acción. Y cuando tú crees, hay una convicción. Y en esa convicción, el Espíritu Santo obra. Y cuando el Espíritu Santo obra bajo esa convicción de la palabra que tú has entendido, entonces tú creces. Una persona me dijo, pastor, pero es necesario que solamente pase leyendo. Yo le digo, es que ahí está la vida eterna. El conocimiento te lleva ¿a qué? A formar el carácter de Cristo en tu vida. No vas a poder crecer sin conocimiento. Mi hermano Javi estuvo ahí en la UTE, ¿no? Sí, estuvo ahí debatiendo temas, pero si no hubiera estudiado, ¿iba a estar ahí debatiendo? No vamos a poder debatir si no nos preparamos. Primero Jesús los preparó para ellos después debatan, pero iban a tener un ayo, iban a tener a alguien que los guiaba. Al Espíritu Santo tenía que direccionarlo a todo camino de fuente de justicia. El Espíritu Santo iba a formar en ellos el carácter, pero ellos tenían que ser obedientes. ¿Están allí? Di conmigo, en ese acceso legal, la capacidad de abrir o cerrar puertas en un lugar, ¿sí?, nos condiciona a entender que por medio de la palabra de Dios es que puedo ampliar mi conocimiento acerca del reino de Dios. Amén. Tengo la escritura aquí. Y si yo la cierro y la pongo debajo de la almohada y duermo, y al otro día abro para decir, revélame Dios la escritura, piensa la persona que Dios le sigue ese juego. Dios no sigue esos protocolos, porque Él es la palabra viviente. Y Él dijo, todo aquel que busca va a encontrar, y todo aquel, escúchame, digo amigo, autoridad delegada, tú tocas la puerta y llama. Entonces Jesús está a la puerta y llama. Y si alguien oye su voz, entonces Él entrará en él y cenará con él. Amén. Y no solamente que cenará, sino que se quedará en él. Pero cuando nosotros como cristianos tenemos la autoridad delegada por Dios, podemos abrir la puerta y pasar. Por eso Él dijo, cuando vengan a orar, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que entrar? Tienen que entrar a tu aposento. ¿Y quién tiene la autoridad sobre tu aposento? Tú mismo tienes la autoridad, tienes la llave para poder entrar. Amén. Y cuando estés dentro, lo primero que vas a hacer es comunicarte con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso va a lograr en nosotros que entendamos que para nosotros tener la autoridad debe de tener un autor. ¿Qué debe tener la autoridad? Un autor. ¿Y cómo se llama nuestro autor? Se llama Cristo. Autoridad delegada. Por eso es que nosotros vemos, y a Jesús le llamó la atención, porque la autoridad delegada del romano le llamó la atención a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí sabían y sabían interpretar su autoridad. Viene el centurión romano y le dice, mi hija está enferma. Y vienen y le dicen al centurión romano, ya no moleste al maestro, porque la niña ha muerto. Y Jesús dijo que iba a ir, ¿para qué? La niña no está muerta, sino está dormida. Pero en el camino a ir al lugar, alguien estaba escuchando que un hombre de autoridad pasaba por su ciudad. Cuando nosotros identificamos la autoridad del reino, entonces había una mujer que tenía ¿cuántos años enferma? 12 años de enfermedad.
y escuchó que un hombre llamado Jesús, que proclamaba a Dios como su Padre, y escuchaba los milagros y prodigios que este hombre hacía, entonces ella entendió que era un rabino, que significa maestro. Y ella desciende para observar, y lo primero que dijo en su corazón: iré y tocaré el borde de su manto. Una persona sin conocimiento no dice eso. ¿Están aquí? Una persona que no sepa no dice: voy a ir para tocar el manto de Jesús. Tenía que tener conocimiento. El conocimiento que ella tenía, entonces la movió a la fe de tocar el borde del manto para poder ser sana. Entonces se levantó del lugar donde estaba. Jesús fue a ella. Muchas personas oran y no se mueven del lugar de oración. ¿Sabe por qué? Porque no entienden los misterios del reino. Escucha, mi hermano. Muchas personas hablan pero no accionan. ¿Y sabe por qué no accionan? Porque no conocen el misterio del reino. Creer es accionar en el reino. Cuando nosotros creemos, esta mujer creyó, escucha esto, esta mujer creyó. Y cuando esta mujer creyó, ¿sí sabe lo que provocó? El reino de los cielos se abra a su favor. Porque ella creyó en la palabra que ella ya conocía, en la palabra que había escuchado. Y Janine, escucha, cuando ella cree, acciona la fe y rompe los protocolos naturales. Digo conmigo, en esta noche estoy dispuesto a romper los protocolos naturales. Esta mujer no podía salir ni de su casa. Primero era impura, indigna, no podía salir, pero escuchó que el reino de los cielos se había acercado. Y escuchó que el que guiaba, el que capacitaba, era el Hijo de Dios. Porque él había declarado frente al Sanedrín, había declarado frente a las autoridades, había declarado frente a todos los sumos sacerdotes. Él había declarado quién era su padre. Y ella estaba escuchando. Ella había oído de este maestro. Entonces, cuando tú te levantas accionando en fe, no importa la posición que tengas o el lugar donde te encuentres, porque todos aquellos que vienen al reino son, digo amigo, levantados. Porque cuando tú te acercas al reino, entonces el reino de los cielos se manifiesta de una forma sobrenatural sobre tu vida. Padre, ¿cómo llego para obtener la vida eterna? Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Tú ven y sígueme. ¿Qué fue lo que pasó? Entendió que el reino de los cielos no se trataba ni de comida ni de bebida, ni tampoco se trataba de posiciones económicas. Entonces el joven, cuando entendió esto, ¿qué fue lo que pasó en su corazón? Se entristeció de tal manera que se alejó de la vida eterna. Por eso dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, le dio la autoridad legal de ser llamados hijos de Dios. No de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios por el Espíritu Santo. Por eso es que hoy estamos aquí. Aunque vosotros no la hayamos visto, aunque nosotros no hayamos caminado cara a cara con el Maestro, pero la fe en creer en la palabra de Dios, en la que el reino de Dios se abrió a nuestro favor. Y ahora testificamos de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Redentor, para la gloria de Dios y Padre. Porque aquellos que vino no lo recibieron, pero la Escritura dice, a todos los que creyeron en su nombre le dio la potestad, que significa autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Dijo conmigo, tengo la autoridad legal para entrar en el reino de los cielos.
Qué precioso es Dios. Estoy terminando. Ya lo hice ahí. El conocimiento es la llave. ¿Qué es el conocimiento? Es la llave para poder entrar al reino de los cielos. Está lleno de conocimiento. Una persona que vaya al libro de Lucas. Libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 52, va a revelar algo especial. Nos dice ahí: ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave ¿de qué? De la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo ha impedido. En el versículo 53, un valiente que lo lea fuerte. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a escucharlo. Amén. Escucha esto lo que dice. Diciéndole. En el versículo 50, él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a, ¿qué dice ahí? A estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, y echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, porque ellos no entendían que el conocimiento de la palabra del reino ellos mismos se lo habían quitado al pueblo. Ellos no querían que el pueblo conociera la verdad de Dios. Ellos no querían que el pueblo pronunciara la palabra de Dios. Ellos querían que el pueblo esté ciego. Si nosotros nos damos cuenta, los dictadores que quieren que el pueblo tenga conocimiento o no. Los dictadores no anhelan que el pueblo conozca de Dios, porque cuando tú conoces la verdad, eres libre. Amén. Digo, amigo, la verdad me hace libre. ¿Qué hacían ellos? Ocultaban la verdad de Dios para que el pueblo no la entendiera. Di conmigo, pero Cristo. Di conmigo, con Cristo, el autor y consumador de la fe, nos dio a conocer por medio del evangelio los misterios y los secretos del reino, para que conociéramos y vuestros ojos espirituales fueran abiertos y vuestros sentidos sensitivos y auditivos fueran, ¿qué cosa? Abiertos, para entender el misterio de la palabra y nadie os engañe. Qué precioso. Di conmigo, todo líder que no tiene conocimiento no va a poder llegar. Todo líder debe de capacitarse bajo los estándares de Dios por medio de su palabra para poder capacitar a otros. El misterio del reino de los cielos es reconocer cuál es mi autoridad en el reino. A veces cuando vamos a orar, comenzamos nosotros a decir: Padre, aquí está el último de los mohicanos, la cucaracha del desierto. Yo ya no sirvo para nada. Soy como uno de esos que cayeron y tropezaron. Digo, amigo, de esa forma no oran los del reino. Los del reino Jesús les enseñó a orar. Jesús le dio la oración modelo para que se pudieran guiar cuando se dirijan al Padre, para que se puedan guiar, porque no se guían ni se dirigen a cualquier persona, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él le dijo: cuando oren, oren de esta manera: Padre que estás en los cielos. Y lo primerito que tus labios tienen es santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios se ha manifestado y ahora estaba en la tierra, para declarar, ¿qué cosa? Los secretos escondidos en el reino de los cielos, revelado a todos vosotros, para que por medio de esa palabra
nosotros seamos capacitados y entendamos los propósitos eternos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer dos versículos más. Estamos allí, lo están siguiendo. Estoy en Isaías 22, en el versículo 22. ...22 del libro de Isaías. Dice allí: y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿Están allí? Porque el único que abre es Cristo y el único que cierra es Él. Pero dice: y pondré la llave ¿de qué? Del reino de David. ¡Wow! ¡Wow! Hay un reino que es siempre eterno. ¿Y qué le dijo Jehová, nuestro Dios, a David? Tu reino será un reino sempiterno. ¿Qué quiere decir? Que no tendrá fin. Tiene comienzo, pero no tiene fin. Amén. Porque el reino que se manifestó por medio de David para extender y dar a conocer el misterio de Dios, ahora Dios lo está revelando. Ahí dice: y se dio un consejo de confianza, simbolizando la autoridad sobre la casa de Israel. Di conmigo: el consejo de confianza sobre la casa de Israel, que la casa de Israel jamás será destruida. Se levantarán guerra, se levantarán naciones contra naciones, pelearán contra Israel, pero no lo vencerán. ¿Sabe por qué? Porque tienen las llaves del reino. Di conmigo: ¿cómo sé que tengo las llaves del reino? Cuando reconozco mi autoridad, cuando tengo identidad del reino, entonces allí recién conozco mi autoridad. Di conmigo: la identidad es muy importante en el reino de los cielos. Entonces cuando tú vas a orar, tú vas a orar en la identidad de hijo. Digo amigo, se fue a la esclavitud. Sino que cuando yo voy al Padre, voy a hacer una petición. Estoy construyendo y voy a hacer una petición. Lo primero ¿qué es lo que yo hago? Padre, aquí vengo, mi Señor. Tú sabes que no tengo plata. Te apelo a tu misericordia para yo poder tener unos chavos, para poder construir. ¿Será que los hijos de Dios se presentan así? Los hijos de Dios no se presentan así. Un hijo de Dios se presenta ¿cómo? Creyendo que su padre es un proveedor. ¿Y cómo sé que mi padre es un proveedor? Sé por las promesas establecidas para mi vida como hijo del reino. ¡Aleluya! Y cuando yo entiendo que soy hijo del reino, mi vida comienza a tener, di conmigo, valor existencial. No pienso en la muerte. Pablo dijo: el morir para mí es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entendió la identidad del reino en su vida. Quiero decirle a la iglesia: es tiempo de que suelte la antigua manera de vivir como cristiano. Es tiempo de que ya no esté con la mente mediocre de cristiano. Es tiempo de que avancemos. Es tiempo de que entendamos que somos hijos del reino. Y a los hijos del reino tenemos promesas del reino, no de los hombres. Tenemos promesas de aquel que dijo: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando tú le crees, entonces las cosas suceden. Identidad del reino. Tenemos que ir entendiendo esto. Di conmigo: desde ahora en adelante suelto. Di conmigo: suelto mi mala manera de orar. Si iba delante de mi Padre con la cara agachada, ahora voy a ir con mi oración humilde, contrito y humillado. Porque la cara agachada no significa humildad.
La cara agachada significa vergüenza, pero el corazón contrito y humillado significa reconocimiento de que soy su hijo y apelo a su misericordia. Y cuando tú apelas a la misericordia de Dios, las cosas cambian. Es aquí que el torbellino pasa, pero la misericordia de Dios permanece estable y para siempre. Alaba la gloria del Señor. Escucha esto. Di conmigo, desde ahora en adelante, mis peticiones no van a ser como entrenado, sino como hijo. ¿Están aquí? ¿Cómo van a ser sus peticiones? Como hijo del reino. Amén. Conociendo y en la libertad de hijo. Amén. Eso no significa usted va con orgullo altivado. No. Eso significa que usted reconoce que su padre es el creador. Usted va al banco y dice, necesito un crédito. Y el banco le dice, no puedo. ¿Sabe lo que pasa con su vida? Automáticamente se aflige. Y llega a la casa triste. ¿Sabe por qué? Porque pusiste tu esperanza en las financieras. Aleluya. Di conmigo, desde ahora en adelante, mi esperanza no está en las financieras. Ahora aprendo que mi esperanza está en mi Creador y mi Señor. El que me constituyó, el que habló de mí antes de que yo naciera, el que dijo, escúchalo, él le dice a Jeremías, antes de que naciere, yo ya te conocía y ya te había dado por herencia las naciones. Quiere decir que cuando tú naciste, Él ya conocía tu presente y tu futuro y hasta el día de tu muerte. Por lo cual, si estás aquí, es porque Él te predestinó. No eres un caso o un accidente de tus padres o de tu mamá. Tú no eres un accidente. Tú eres predestinado por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra. Pastor, mis padres no me planificaron. ¿Y quién dijo que los padres planifican hijos? Es Dios que lo planifica para su gloria y su honra. Porque cuando los médicos dicen no puedo tener hijos, Dios dice soy yo que constituyo. Aleluya. Me acuerdo tanto que vino una persona aquí. No sé si te acuerdas, esposa amada. Vino una persona y me dice, pastor, no puedo tener hijos. Y yo la observo. Y observo a mi esposa. Viene la palabra de Dios y me dice, dile. Escúchalo, él dijo, dile que el año que viene, por esta misma fecha, va a tener el hijo en las manos. Digo, amigo, no fue palabra de hombre. Porque yo no sabía ese misterio. Pero mi padre sí lo sabía. Yo obedecía la palabra que él me estaba dando y le dije, el año que viene tendrá un hijo entre tus manos. Tú que estás ahí, mujer estéril, esperas un hijo y que siempre has estado allí llorando y suplicando por esa persona especial en tu vida, que nazca y crezca dentro de tu vientre. Quiero decirte que los protocolos naturales se rompieron. Lo que te dijeron los médicos está bien, pero para testimonio lo vas a usar, porque cree en el Señor y todo lo que le pidas confiando, Él lo hará. Al otro año llegó la señorita aquí con su niño en la mano. Niña, con la niña en la mano. Y ¿sabe lo que me dice? Ya tiene 2 meses en nacer. Y quiero que usted la presente, porque usted profetizó. Yo le dije, yo obedecí a la palabra de Dios. Nosotros no somos el mensaje, somos los mensajeros. Cristo es el mensaje. Así que la gloria no de los hombres, sino de Él que nos constituyó en heredero y coheredero de su gracia. Wow.
Di conmigo, Jesús, el que me constituyó, el que me lavó, el que me purificó, el que me transformó en el ser que soy ahora, por medio de su palabra dice, yo tengo las llaves de la muerte y de Hades. Esto simboliza el poder y la autoridad sobre la muerte y la vida. Por eso es que nadie puede quitártela si Él no lo permite. Nosotros no dependemos de una muerte repentina, sino dependemos de los propósitos eternos de Dios. Sal sin miedo y sin temor. Pastor, están matando por todas partes. Tú eres una hija y un hijo del reino de los cielos. Tu vida no depende de las balas que se cruzan. No te estoy diciendo que voy a decirle, pégale, aquí estoy. No, te estoy diciendo de que cuando tú salgas, tú sales en el poder del Espíritu y regresas en el poder del Espíritu. ¿Están aquí? Y el día de digo amigo, el día de mi graduación, Dios elija para mí. ¿Sí sabe cuál es su graduación? Diga. Dice, los muertos en Cristo viven. Los muertos en Cristo solo descansan. Entonces quiere decir, en el día de mi graduación, Dios tiene el control. Y un versículo más. Y un ángel, ¿sí?, que llevaba las llaves del abismo para atar a Satanás. Ojo, que todo reino natural es caído. Voy de nuevo. Todo reino natural ya está vencido. Todo reino espiritual como huésped espiritual de maldad, escucha esto, está vencido. Una persona me dice, ¿cómo usted sabe que están vencidos? Vamos a sacar memoria. ¿Dónde están los medos? ¿Dónde están los persas? ¿Dónde están los egipcios con gran autoridad y poder? Ya no existen. Existen los rastros y los nombres, pero ya no tienen la autoridad. Ahí están los de Libia, los de Afganistán y Pakistán luchando contra un poder que ellos no entienden. Porque cuando entendemos el poder divino, ya no peleamos, sino que nos doblegamos. Di conmigo, como hijo del reino, jamás. Y tengo que entender que mi lucha, y hablaba con el hermano Allen antes, no es contra sangre, ni carne, ni contra oye. Dice, en nuestra lucha contra toda potestad, contra huésped espiritual de demonios en las regiones celestes. ¿Y Dios lo está mandando a pelear con ellos? No, porque ellos ya están vencidos. Usted glorifique a Dios. ¿Cómo puedes pelear contra un reino caído? El reino donde tú estás es un reino de poder y autoridad. Por eso que cuando Cristo se enfrentaba y venían los demonios hacia Él lo miraba con autoridad y le decían, sal del cuerpo. ¿Están allí? Una persona estaba orando a las 5 de la mañana, mi hermano. Y viene una persona a decirme, mi hermano, tiene que ir a orar a una casa. Y cuando yo fui a esa casa, fue tan espeluznante la circunstancia, la situación que estaba pasando allí. Cuando yo dentro, mi hermana Marjorie, escúchalo, hay allí, hay toda clase de toallas sanitarias, verde, cáscara de verde, basura por todas partes, había un pañal de bebé. Cuando entré era escúchame, mi amor, era evidentemente una podriciña. Estaba terrible el lugar. Había como cuando tú hueles así, como un funeral, ¿sí? Donde ponen el formol y todas esas cosas. El olor como a formol. Y cuando entramos a aquel lugar, me dice, pase, mi hermano. En ese tiempo no era todavía ni pastor. Pase, mi hermano, estaba en el liderazgo. Pase. Y yo llego y paso y observo. Y cuando entramos a la habitación, veo que la persona estaba ahí sentada, comienza a subirse por las paredes de espalda. Cuando yo veo que se pone en la pared y se pone allá como una araña, se sube. Yo jamás había visto eso. Se sube
se sube por las paredes como de espalda y me queda observando. Y yo lo observo y viene la voz del Espíritu. Eso es que me encanta, la autoridad de Dios. Me encanta. Y yo la miro a la hermana y yo le digo, canten, la sangre de Cristo tiene poder. Nunca en mi vida he visto cantar la sangre de Cristo como ese día. Escúcheme, la hermana cantaba en la sangre de Cristo, pero era del alma que le salía en la profundidad del Espíritu. Ellos cantaban en la sangre de Cristo y en el poder, y ella, el cuerpo temblaba, su corazón se quería salir, era como estaban estallando cantando. Y yo estaba en silencio observando. Pero el Espíritu me dijo, haga silencio. Y yo hice silencio y comencé a observar. Y me dijo, el que está arriba, no él está endemoniado, él está influenciado. La está endemoniada, está en la cama. Y la está en la cama solo se reía. Y risa y risa y risa y risa. Y yo lo observé y me le acerco. Y me queda mirando a la cara. Desde ese día entendí y descubrí que la autoridad que es delegada por Dios no necesita hacer gritería, porque la autoridad delegada por Dios tiene autoridad en las regiones celestes, en la tierra y a donde Dios te lleve. ¿Están aquí? Tiene autoridad. Le digo, a ti te daré las llaves del reino, y lo que tú cierres en la tierra también se cierre en los cielos, y lo que tú abres también se abre. ¿Están aquí? Entonces observé y le dije, en el nombre de Jesús, suelta el cuerpo. Y cuando el momento vi que esa mujer comenzó a moverse como una culebra y tenía más fuerza en unos 2 rinocerontes juntos, así yo no la toqué. Estaba parado y me miraba, y los ojos le cambiaban de colores. Escucha, eso es increíble. Pero yo entendí que no era yo el hacía el milagro, ni el echaba el demonio. Era el Cristo que mora en nosotros. Por autoridad delegada, tenemos que entender cuál es nuestro nivel de autoridad en el reino. Y entonces entendí. Y en ese momento me quedó mirando. Y al instante le digo, ahora fuera. Y por la mujer cae. Y cuando el ratito escuchamos, ¡posca! Yo tuve que mirar para atrás. Ya me había olvidado, estaba allá arriba. Pues el Espíritu me dijo, está endemoniada, está en la cama. Y cuando cae ese hombre ahí, entonces la quedo mirando y le digo, anhela a Cristo en tu corazón. Ella me mira, los ojos más tiernos, como un niño recién nacido. Nunca me voy a olvidar de eso. Me miraba con unos ojos tiernos. Yo me acerqué y la abracé y las hermanas la rodearon. Oramos por ella. Y yo le digo, ¿qué tiene ahí en la espalda? Me dice, pastor, con mucho respeto, te voy a mostrar. Abre así y me muestra la espalda. Se había dibujado un monstruo de Tasmania en toda la espalda, con unas palabras escritas dentro de ese dibujo. Digo, desde ahora no creas en el dibujo, creas en Cristo. Él ya te liberó del demonio que estaba en ti. Y cuando nosotros entendemos que la autoridad que Dios nos dio, esa no se compra ni se vende. Esa es para honrar y glorificar de que Cristo es el Señor, y darle siempre la honra y la gloria a Él. Y voy con mi esposa un día por el Molera, ¿no? Y esa persona sale corriendo y no la conocía. Y cuando me abrazan, yo la abrazo y lo abrazo a él, pero yo lo quedo mirando porque no me acordaba de ello. Y me dice, pastor, soy ella mujer y él es mi esposo, el que usted oró en aquella casa cuando estábamos pasando por una dificultad muy difícil. Entonces entendí que eran ellos los que habían estado endemoniados en tiempos pasados. Yo le digo, busca de Dios y del reino de Dios y su justicia, y todo el conocimiento, la autoridad y el poder se te es delegado para que nunca esté bajo esa condición. Entonces entendí desde ese día
que ya no le tengo miedo a nada de las cosas que el enemigo pueda hacer. Pero di conmigo, ya está vencido. Y todo ser vencido no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ponte de pie, por favor. Qué precioso es nuestro Dios. Di conmigo, autoridad delegada. Solo quiero pedir un favor especial. Solo lo que anhelen en su corazón, que el pastor ore por él, pasen aquí al frente. Voy a orar por fortaleza, voy a orar por salud, ¿sí? Y en esta noche voy a orar por recursos económicos delegados del cielo. Voy a orar para enfrentes las circunstancias en medio de tu aflicción. Solo las personas que tienen gran necesidad pasen aquí al frente y quiero orar por ellos. Ayúdenme los líderes y un poquitín más para atrás. Aquí, don. Ahí. Si hay un impedimento en tu salud, no te quedes. Si la necesidad tú la tienes en tu corazón, no te quedes. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, estoy aquí reconociendo tu llamado para que sea yo abierto mis sentidos sensitivos y auditivos para comprender todo lo que tú tienes para mí. Desde hoy, en el nombre de Jesús, por la autoridad delegada, se rompe toda estructura negativa en tu vida. Se rompe toda asignación que no fue dada por Dios para tu vida. Se rompe en ti la duda en el nombre de Jesús. Se rompe toda circunstancia que sembraron en tu casa. Todo espíritu de mal no prevalece contra ti. Tienes que entender que es un hijo y una hija del reino y que tu padre tiene la autoridad y el poder y es el vencedor. Tú eres un vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon la mano en tu dolor. Solo voy a orar por salud, solo por salud ahorita. Pon la mano en tu dolor, en tu aflicción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, tú estás viendo dónde están poniendo la mano. En el dolor de su aflicción. Ellos creyeron y salieron de su silla. Ellos creyeron y rompieron los protocolos de incredulidad. Ellos han creído en el nombre de Jesús. Por lo cuanto has creído, el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo te limpia de todo dolor, de toda enfermedad, desde la cabeza hasta los pies, dolores de ovario, riñones, pulmones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libre ahora. Glorioso Espíritu Santo. Problema de ceguera, en el nombre de Jesús.
Problemas del corazón, en el nombre de Jesús, fuera. Todo dolor que vino repentino a tu vida no prevalecerá. La Escritura dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero la Escritura dice: confía, porque Cristo venció al mundo, y el vencedor hoy está venciendo todo dolor y enfermedad en tu vida. Se va todo dolor, toda enfermedad. Si viniste afectado, entonces te irás libre en el nombre de Jesús. Vamos, tienes que creerle. Tienes que creer. Tienes que creer por el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que creer. Aleluya. Tú tienes que creer. Hay una unción de sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se fue toda incredulidad. Se fue ahora por el poder del Espíritu Santo. Libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Libre ahora. Oh poderoso Espíritu Santo. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Oh bendito Dios. Rompe toda estructura mental de Enoch. Rompe toda estructura mental. Oh bendito Dios, será. Él me escuchas. Él te escuchó. Él te escucha todo el tiempo. Antes que la palabra esté en tu boca, Él ya te había escuchado. Así que cree que Él ya lo hizo. En el nombre de Jesús. Poderoso Espíritu Santo. Los años que han pasado por tu vida, has comenzado a perder la vista. Oh poderoso Espíritu Santo, límpialo en el nombre de Jesús. Toda catarata en sus ojos, en el nombre de Jesús. Límpialo en el nombre de Jesús. Hoy ese dolor repentino, poderoso Espíritu Santo, necesito una mujer aquí. Pon la mano aquí en su corazón y pon otra mano, escúchame, ahí en el corazón, ahí en el corazón, ahí, oh poderoso, ahí en el pechito, ahí. Padre, tú conoces su dolor y también su aflicción. Ella vino y contará testimonio con tus propias manos. Ahí donde está el dolor, en el nombre de Jesús. 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 Eres libre. Darás testimonio de lo que Dios hizo por ti. Oh glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traerlo a los dos. Poderoso Espíritu Santo. ¿Me pueden ver un ratito los dos? Mírenme a ver. Anhela de que Cristo vuelva a empezar con ustedes. Poderoso Espíritu Santo. Es un milagro que va a suceder en la vida de los dos. Levanten la mano los dos. Oh, poderoso Espíritu Santo. Te encantaría volver a empezar. Adorar a Dios como lo hacía cuando eras niña. ¿Sí? Únete a tu hija y abrázala. Únete a tu hija y abrázala. Ahí los tres ahí. El causante de todo esto es tu hijo, que creyó que iba a estar aquí. Ven, abraza a tu mamá, Rafa. Para que nosotros entendamos que Dios no miente. Y lo que sale de la boca de Dios es verdad. Él clamaba aquí por su mamá. Y dijo, ya va a venir. Y todos comenzamos a orar porque tu hermano es el nuevo comisionado del Espíritu Santo para que juntos vayamos a Venezuela a la palabra. Venezuela, escúchame, no es que va a ser restaurado, ya está restaurado.
Lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Levanten la mano los tres y digan conmigo: Señor Jesús, hoy te pedimos perdón por alejarnos de ti. Hoy una vez más, yo te reconozco como mi único Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque soy un hijo y una hija del reino. Amén. Tú oraste por un milagro. Estabas en un lugar sentada en la cama. Escucha. Y de repente vino algo a tu vida. Estabas sentada en una cama. Te veo sentada así en una cama. Y comenzaste a sentir algo en el cuerpo. En todo tu cuerpo comenzaste a sentir algo. Y de ahí apareció como un temor en tu corazón. Todo ese temor se fue hoy día. Levanta tus manos. Señor, todo temor de enfermedades repentinas se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad repentina, porque Cristo desde hoy ha sellado tu vida. No morirás, sino que contarás la gloria del Señor al lado de tu hermano y tu familia y tu esposo. Precioso, algo Dios tiene contigo, César. Algo especial tiene contigo. Cuídala. Cuídala. Cuídala mucho. Ora por ella cuando ella salga. Ora por ella cuando tú te vayas a trabajar. Ora mucho por ella. Ora por ella mucho. Ora siempre por ella cuando salga de la casa. No deje de orar, no deje de clamar. Amén. Porque tienen que regresar al lugar donde ustedes vinieron a proclamar la palabra. ¿Ay? Voy a orar por los negocios. Levanten las manos los que están haciendo negocio. Padre eterno, levántala en fe y no dudes. Padre, los hijos del reino que establecieron negocios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que establecieron negocio, en el nombre de Jesús. Padre, no permita que ellos caminen hacia atrás. En el nombre de Jesús. Este es un nuevo año y nuevo comienzo. No tengas temor. Hecho está. Oh glorioso Espíritu Santo. Aquellos han establecido negocio. Rafael, acércate un poquito más. Espíritu Santo, tú conoces los negocios de tus hijos. Queda establecido por tu palabra que los negocios prosperarán. Habrán dificultades, pero ustedes vencerán, porque está decretado en el reino de los cielos que son vencedores en el nombre de Jesús. Toma la mano de tu esposo, levántala. Padre, este año es el año del servicio. En el nombre de Jesús. Te recuerdo una palabra que Dios la puso en tu corazón hace muchos años. Él te dijo: créeme, yo lo hago. Eso solamente lo sabes tú y no lo sabe nadie más. Hace muchos años el Señor te dijo: créeme, que yo hago el resto. Y solo tú lo sabes. Y comenzaste a creerle. Y Él lo comenzó a hacer. Pero hoy, este año, es el año de la victoria. Las cosas viejas pasaron. Dios la constituyó nueva. Porque eres su hijo, escogido para su propósito. Abraza a tu papá. Abraza a esta familia. Abraces en esta familia.
Se fue la escasez. Porque este año nuevo de propósito eterno en Dios. Ustedes van a dejar muchas cosas por servir al Señor. Y Dios los va a levantar. Él solo te dijo, créeme que yo haré el resto. Y yo solamente te traigo esa palabra. Él te dijo hace muchos años. Ni siquiera ni uno ni dos. Muchos años atrás. Y tú le creíste y viste la gloria de Dios en tus hijos. Y pusiste la fe en Dios. Y comenzaste a creer. Y comenzaste a caminar. Y todo lo que pasó en el camino es para la experiencia de hoy, de volverte a levantar en el poder del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tómale la mano a tu esposo, mi hermano. Oh, glorioso Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo. Largo camino han recorrido, pero de todo lo ha librado el Señor. Por lo cual lo he levantado como estandarte de su familia. Y la gente hablará de ustedes y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová. Y ustedes entenderán que todo dolor y toda enfermedad era para ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Niña consagrada para el reino de los cielos. Consagrada para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Alani, abrázalo un ratito. Abraza. Estos son tus hermanos en Cristo, con el cual te vas a reunir para crecer espiritual y profesionalmente. Porque eres su hija y Él te ama, y todos los detalles que tú haces para Él, Él lo ve. Aunque el mundo y la gente te dice que no, pero Cristo dice, yo te escogí para mí, yo te redimí para mí. Nadie puede ir en contra de ti. ¿Sabe por qué? Porque te establecí como mi hija, y tú crecerás tanto que será la ayuda de tu mamá y de tu hermana. En toda la capacidad que Dios te ha dado, Él va a fluir. Enseñará a muchos jóvenes, va a enseñar. Porque Él te ha dado la capacidad que ahora no se ve el estandarte y todo lo que Dios ha puesto en ti, pero se va a ver después. Señor, bendícela y guárdala en el nombre de Jesús. Gracias te damos, soberano Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche te doy gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú mismo has establecido para este año 2026. Que la gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre de Jesús, que en el 2025 vivimos, el 2026 será el año de cosecha. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un fuerte alabanza al Señor. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra.
Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. Encima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Iglesia Evangélica, Monte de los Olivos.